Muy buenas tardes, queridos amigos. Soy Carla Díaz y este es mi canal Investigando la Historia. Y en este día tenemos para darle la bienvenida al profesor Ernesto Caveda desde La Habana, Cuba. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias, estimada Carla. Un enorme placer estar contigo y compartir este tiempo que vamos a tener. Un privilegio de verdad enorme de participar en tus esfuerzos y contribuir con un grano de arena a estos esfuerzos a favor de la divulgación histórica. Exactamente, Ernesto, siempre a favor de la divulgación histórica. Y voy a contarles un poquito sobre el currículum del profesor Ernesto Caveda. Él es graduado de un curso profesional de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Tiene una licenciatura en Teología y culmina una segunda licenciatura en Historia en la Universidad de La Habana. También el profesor Ernesto Caveda posee certificaciones en Arte y Arqueología Romana por la Universidad de Arizona y Arqueología Bíblica de la Universidad Maryland. En la actualidad, el profesor Ernesto Caveda se desempeña como profesor de hermenéutica bíblica por la EST y profesor de historia para la enseñanza media superior, además de trabajar en proyectos de investigación arqueológica y antropológica. Así que con ese currículum tan lindo, vamos a iniciar este tema que en especial a mí me gusta mucho porque tiene relación con Palmira. Palmira, para los amigos que no conozcan sobre Palmira, era una antigua ciudad que se desarrolló en el desierto de la actual República Árabe Siria. Y lamentablemente en los tiempos de estos grupos autodenominados Estado Islámico, sufrió grandes destrucciones, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde el año 1980, entonces en Palmira hay una relación con la Biblia. Hay incluso un versículo que menciona, aquí lo tengo anotado, Primera de Reyes 9:18, Tadmor. Bueno, desde el texto masorético, Tamar entre corchetes Tadmor. A mí de verdad que me llama mucho la atención poder tocar este tema contigo, Ernesto, hablar también de este Sí, de eso Baal. Vamos a estar hablando en extenso sobre el tema de si es Tadmor, si es Tamar. Vamos a estar hablando sobre esa variante textual. Exacto. Así que yo quiero saber cuándo nace esta ciudad de Palmira y poder conectarlo hasta el tiempo en que termina. Yo sé que tú tienes una presentación, así que te voy a dar acceso a compartir pantalla. Ahí listo, para que los amigos conozcan de este tema. Entonces, lo que básicamente haremos será hacer un recorrido explorando los puntos de contacto entre la ciudad de Palmira, ese centro urbanístico en medio del desierto sirio, y la Biblia, pero también pasando un poco, explorando el tema específico del culto a Baal en la ciudad de Palmira. Vamos a entonces dar inicio a nuestra presentación con una breve síntesis, un recorrido por la historia de la ciudad de Palmira para los amigos que nos acompañan, amigos y amigas que nos acompañan y no conocen sobre la historia y el desarrollo sociocultural de la ciudad a través de la historia. Podemos comenzar diciendo que Palmira fue un importante centro urbanístico caravanero en un oasis del desierto sirio. Específicamente había una fuente allí que se llamaba el arroyo o la fuente de Efka, que permitía precisamente que floreciera un asentamiento humano, y desde el principio hubo ahí un asentamiento amorreo, que fueron los primeros pobladores en habitar este lugar a raíz del oasis. Su nombre semítico y tanto su nombre griego, en este caso el semítico Tadmor y el griego Palmira, significan respectivamente la ciudad de las palmeras, y lo vamos a ver un poco más adelante en detalle. Y está mencionada por primera vez en una tablilla cuneiforme, capa 12 de principios del segundo milenio antes de Cristo. Ahora bien, es importante precisar antes de seguir con la historia de Palmira que existen variantes toponímicas de la ciudad. Eso nos va a servir de mucho a la hora de abordar la variante textual a la que Carla hacía referencia en el inicio del programa.
En las tablillas cuneiformes de Mari aparece Tadmor o Palmira, esta ciudad, este centro urbanístico, como Ta'at-Mir. Sabemos que el cuneiforme silábico, así es como aparece. En acadio, que también es un idioma semítico, que es con escritura cuneiforme, aparece mencionada por el rey asirio Tiglat-Pileser en el siglo XI a.C. como Ta'atmar, es decir, con una ligera variación vocálica. En las propias inscripciones palmirenas, que tenemos cientos de inscripciones palmirenas, ya sea inscripciones en arameo palmireno o sea inscripciones bilingües, tanto al griego o en latín, aparece como Tatmar o como Tatmor. Ya sabemos que la W en este caso representa la BAF en los alfabetos semíticos. Y la mayoría de los lingüistas coincide en que el nombre de Tatmor procede de la raíz semítica Tamar. Aquí podemos ver en el diccionario semántico de las Sociedades Bíblicas Unidas el vocablo Tamar. No sé si se aprecia bien ahí en la imagen. Sí, súper bien. Ok. Tamar, básicamente, en su primer rango semántico, refiere a un árbol, a una planta, específicamente a la palmera datilera, la clásica palmera datilera que aparece en todo el Levante. En varios idiomas semíticos, esta raíz se usa para denominar a esta palmera. También, por supuesto, en sus otros rangos semánticos, aparece como un nombre, la famosa Tamar o las famosas Tamar en la Biblia. Pero básicamente su significado original es palmera, su significado primario es palmera, y ahí podemos ver todas las referencias bíblicas en Éxodo, en Levítico, en Salmos, en Crónicas, donde aparece como palmera la raíz Tamar. Ahora bien, voy a mencionar en este sentido una curiosidad, y es que la Dalet agregada, que permite entonces la variación Tatmor, es lo que casi nadie puede explicar satisfactoriamente. Hay una propuesta de un eminente estudioso de apellido Gaulikowski, es uno de los principales expertos en Palmira, que establece que esa Dalet que se le agrega a la raíz Tamar proviene de un dialecto originario de la propia ciudad, que él le llama el tatmoreo. Y entonces de ahí surge la hipótesis de dónde viene el nombre, precisamente el topónimo de Tatmor, que es el primer nombre de Palmira. Palmira en todo caso es una traducción al griego de esta primitiva raíz Tamar o Tatmor en el supuesto Tatmoreo. Ahora bien, es importante decir y recalcar, como decía Carla al principio, que Palmira o Tatmor era una ciudad en medio del desierto sirio. Luego veremos una imagen satelital donde se ve a Tatmor sola en relación a la gran distancia que existe entre este centro urbanístico, antiguo centro urbanístico. Hoy todavía hay un pequeño asentamiento árabe allí, pero no en la misma ciudad antigua. Este centro está ubicado en una de las principales vías de comercio de la antigüedad. Era el llamado Camino Real, mencionado en la Biblia, que los romanos posteriormente llamaron Vía Regia. Recordemos que habían dos vías principales en el Levante. Estaba la Vía Maris, es decir, la vía que bordeaba la costa del Mediterráneo, y la Vía Real, el Camino Real o la Vía Regia, que pasaba precisamente por Palmira, luego por Eilat y luego se dirigía hacia Egipto. Y es importante porque funcionaba Palmira como un centro de reabastecimiento caravanero. Aquí podemos ver una representación en el arte palmireno, precisamente en la imagen superior, cómo se reflejan el hombre siempre acompañado de su camello. El camello, de hecho, es un motivo iconográfico bien repetido en el arte palmireno. Si se fijan en esta fotografía tomada a principios del siglo XX, podemos ver cómo las caravanas de beduinos todavía pasando por Palmira en ese momento. Aquí podemos ver de fondo el famoso Valle de las Tumbas, donde vemos las torres funerarias de Las Bel y el Yámblico, que lamentablemente luego fueron dinamitados
monstruosamente por el autodenominado Estado Islámico. Pero bueno, sería bueno puntualizar esto, que Palmira era un centro de reabastecimiento caravanero. Aquí vemos aquí en la imagen el contraste entre la vía Maris, en este caso, como estaba mencionando, aquí la vemos, bordeando toda la costa mediterránea, y la vía Regia o la vía real, que era por donde pasaba, donde se encontraba Tadmor o Palmira, aquí lo podemos ver, eran unas vías paralelas, pero la que pasaba por la Transjordania, vía luego Eilat y posteriormente hacia Egipto, era esta vía Regia o camino real en este caso. Si vemos esta imagen satelital, como les decía, podemos apreciar la importancia estratégica y geográfica que tenía la posición de Tadmor. Si nos damos cuenta, todos los centros urbanísticos están situados cerca de centros hídricos, de corrientes de agua, como podemos ver aquí, todas las ciudades que están asentadas a lo largo del margen del río Éufrates o cerca de la costa mediterránea. Sin embargo, Tadmor está situada, como vemos ahí, relativamente sola, a gran distancia de los demás centros urbanísticos y en medio del desierto sirio. De modo que era una bendición tremenda para las caravanas, luego de recorrer toda esta distancia a través del desierto sirio, encontrarse con Tadmor, y eso contribuyó muchísimo al florecimiento de la ciudad y a que la ciudad se desarrollara posteriormente. Podemos decir también, podemos agregar que la ruta de Palmira, las rutas comerciales de Palmira se extendieron, incluso llegaron hasta la India, vía Golfo Pérsico. Fundamentalmente era una ruta comercial de las especias, es decir, la ruta de la seda propiamente hablando, pero que traía muchas especias hacia el occidente, conectaba, se servía como punto de encuentro, como punto de conexión entre el occidente y entre el oriente, sobre todo en el periodo de la Roma imperial. Primero recordemos que en el oriente se encontraba todo este centro del imperio Seleucida, que se dio luego al imperio parto y posteriormente al imperio sasánida. Durante el reinado del emperador Tiberio, en este caso el emperador romano Tiberio, Palmira cae bajo dominio romano y se constituye, es decir, el imperio romano toma el control de la ciudad. Pero Adriano, en el 129 después de Cristo, la declara civitas libera. Era una condición que los romanos le otorgaban a determinadas ciudades, y así Palmira logró una cierta autonomía y su propio gobierno, a imagen y copia del gobierno romano, pero tenía cierta autonomía. Además, con el cobro de las tarifas aduaneras y comerciales de las caravanas, la ciudad logró enriquecerse y prosperar enormemente en medio del desierto. También hay un episodio notorio que vale la pena acotar, y es el llamado Imperio de Palmira. Es un episodio muy breve que dura del 267 al 272 después de Cristo, durante el gobierno de esta figura casi mítica que es la reina Zenobia, en su nombre arameo Zenobia Batzadbai, pero en su nombre latinizado la conocemos como Zenobia. Esta mujer, esta gran mujer, una mujer de hierro, reclama el trono para su hijo Babalato y logra dominar incluso Egipto. Es decir, ella expulsa a los romanos, al gobierno romano, de toda la región de Siria, de la región del Levante, e incluso ese gran granero, vamos a decir así, del Imperio Romano, que era Egipto. Lamentablemente, bueno, luego que hay un nuevo emperador en el Imperio Romano, porque ella había aprovechado un momento de descentralización política. Aureliano, este nuevo emperador, pone sus ojos en esta nueva situación que se había generado en el Oriente Próximo con el Imperio de Palmira, y reconquista entonces la ciudad y toma prisionera a Zenobia y la exhibe como un trofeo en Roma. Hay una famosa representación pictórica que, bueno, vemos en pantalla ahora, que se llama La última mirada de Zenobia a Palmira, de Herbert Smash, que está en Australia, el cuadro expuesto, donde se representa este episodio fatídico
de la conquista de la ciudad por las tropas romanas de Aureliano. Luego Palmira sería arrasada y no volvería a levantarse de sus cenizas, pero bueno, es bueno agregar, tú lo habías mencionado, Carla, al principio, que los restos de Palmira fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. Aquí vemos una preciosa imagen donde se ve algunas de las columnas que todavía están en pie. Esta es la gran columnata de Palmira. Cada una de esas columnas que vemos ahí en la imagen tenía un pedestal donde había puesta una deidad de toda esa influencia, todo ese horizonte del Oriente Próximo y aún más allá, para que los caravaneros, porque esta era la vía principal de acceso a la ciudad, los caravaneros cuando entraban se sentían protegidos por sus deidades originarias. Por eso había una deidad diferente en esta gran columnata de Palmira a ambos lados de la calle principal. Como tú mencionabas, Carla, a partir del año 2015, Palmira lamentablemente cayó bajo el control del autodenominado Estado Islámico, que protagonizó una destrucción sistemática de los restos arqueológicos. El Estado Islámico destruyó, como dijimos ya, dinamitó las torres funerarias del Valle de las Tumbas y también destruyó algunos de estos más conocidos, se conocen como lóculi, son los retratos funerarios palmirenos, como pueden ver aquí en la imagen, les destruyó por iconoclasia, es decir, por el fundamentalismo religioso, los rostros a las personas de los fallecidos representados. Otras de los yacimientos que sufrió daño, de los restos arqueológicos que sufrió el daño del ejército y Estado Islámico, tuvo que ver con el famoso león de Al-Lat o Alilat en el registro de Heródoto. Era una deidad muy popular de la fertilidad y de la sabiduría, era muy sincretizada con Minerva, con Atenea, donde uno de sus motivos iconográficos y sus motivos como relacionados como consorte es el león, el famoso león de Al-Lat. Aquí lo vemos en la imagen. Este hermoso león, esta hermosa representación, fue destruida completamente por el Estado Islámico. Otro de los del patrimonio arqueológico que fue destruido por el Estado Islámico es precisamente el templo de Baal-Chamín, ya que tú tocabas el tema de Baal, uno de los Baales principales de mayor culto y de mayor impacto en la sociedad palmirena, fue precisamente Baal-Chamín, lo veremos más adelante, y este templo, que había permanecido en pie desde el segundo siglo antes de Cristo, fue dinamitado el 23 de agosto, precisamente el día de mi cumpleaños, pero en el año 2015, aquí vemos una imagen de la difundida por el ejército islámico en sus redes de cuando volaron monstruosamente el templo de Baal-Chamín. Incluso hay videos de eso, Ernesto. Sí, cómo no, hay videos de esto. También, bueno, señalar algo que tú me habías comentado antes de la grabación del programa, y es que también ellos con todo este tema de darse difusión y de lograr mayor impacto en las redes a través del terrorismo y a través de todos estos videos dramáticos de ejecuciones públicas, ellos ejecutaron al mayor arqueólogo sirio que guardaba, de apellido Al-Assad, igual que el presidente de Siria, que guardaba el patrimonio palmireno, y lo decapitaron públicamente. Fue desastroso todo lo que el ejército islámico hizo allí. Ellos perdieron luego el control de la ciudad y luego volvieron a tomarla y aprovecharon y destruyeron más monumentos. Eso ha sido terrible. Ahora bien, Sí, cómo no. Lo que se ve desde afuera, que todo símbolo de idolatría pagana para ellos era destruido, dinamitado, o sea, a pesar de que ellos se quedaban con oro, con todo lo valioso para su contrabando, el discurso de ellos era para destruir idolatría pagana. Entonces, ¿por qué se quedaban con el oro? El oro también debió ser destruido. Entonces veo que es un falso discurso. Es un doble rasero, claro, es un doble rasero, un doble estándar, porque de hecho no son los ídolos,
sino que también estos mismos, lo que mencionaba, los loculi, que son estos retratos funerarios palmirenos que vemos en la imagen aquí, en la colección del Museo Británico, la colección del Louvre, la colección del Met de New York. Estos retratos funerarios se comercian muy bien y son muy caros en el mercado negro. Y ellos se aprovecharon de muchos de esos retratos funerarios, se aprovecharon de muchas inscripciones, se aprovecharon, como tú bien decías, del oro, de piezas incluso dentro de los templos, del templo de Bel, del templo de Baal Chamín, para comerciar en el mercado negro y entonces comprar armas, reclutar mercenarios, etc. Entonces, es el doble rasero del doble discurso este de la iconoclasia, ¿no? Como tú bien decías. Pero bueno, agregando esta última diapositiva sobre el arte palmireno en particular, podemos decir que desde 2012, precisamente para contrarrestar un poco toda esta destrucción, este fenómeno dramático que se ha estado dando lamentablemente, que ha tenido lugar, disculpa, en Palmira, se ha creado un proyecto internacional llamado el Palmyra Portrait Project, donde se han podido reunir y catalogar cerca de 4.000 esculturas funerarias palmirenas diseminadas por todo el mundo, lo que también da cuenta del enorme valor que se le atribuía al arte funerario dentro de la sociedad palmirena. Podemos ver que, bueno, 4.000 incluso es poco, porque habían muchas torres funerarias y también hipogeos, es decir, tumbas bajo la tierra, y cada nicho de esos grandes recintos funerarios tenía entonces estaba sellado por una losa con una representación de un fallecido. Es decir, que te imaginarás los cientos de miles de esculturas funerarias que están diseminadas por el mundo o que todavía permanecen en Palmira y muchas veces son víctimas del tráfico para el mercado negro. Ahora bien, ya podemos, si te parece, estimada Carla, entrar en los puntos de contacto con la Biblia. Me parece que esta apretada síntesis de el devenir de Palmira alrededor a través, disculpa, de la historia, el devenir de Tadmor en su nombre semítico original, creo que puede servirles de introducción provechosa a los amigos y a las amigas que nos acompañan. Pero bueno, ya entrando a los puntos de contacto con la Biblia, el primer punto de los tres que vamos a mencionar, de los tres puntos someros, pueden haber muchos más, pero nos vamos a concentrar en tres puntos fundamentales. El primero es lo que tú hacías alusión al inicio del programa. Hay una mención explícita de Palmira o de Tadmor en la Biblia, en el verso que tú mencionabas, que está en Primera Reyes 9:18 y también en Crónicas 8:4. Ahora, esta mención es bien problemática y es lo que tú apuntabas al inicio del programa, porque hay una variante textual interesante ahí que vamos a ver. Pero bueno, primero veamos el texto al español para que los amigos y las amigas que nos acompañan puedan ver de qué se trata. Bueno, ¿se ve aquí en pantalla, Carla? Lo veo súper bien. Perfecto. Bueno, aquí tenemos el texto, lo tenemos en el hebreo original, es decir, el texto masorético, y tenemos el texto en español de la Reina Valera del 60, la más difundida en el contexto nuestro iberoamericano. Dice, restauró pues Salomón a Gezer, a Bet-Horón de abajo, a Baalat y a Tadmor en tierra del desierto. Esa Tadmor que está ahí resaltada en rojo, que también yo la resalté en el texto hebreo masorético, se menciona, bueno, bien claramente que está haciendo alusión, por lo menos en el texto en español, a la ciudad que nosotros conocemos como Palmira o que es más conocida como Palmira. Asimismo, continúo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, las ciudades de los carros, las ciudades de la gente de a caballo y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. Es decir, que está estableciendo, este texto está en breve mención de Primera de Reyes 9:17 al 19, en especial señalando el versículo 18, que Tadmor entraba dentro del señorío que la Biblia le atribuye a Salomón. Esta es la primera mención, vamos a dejarlo aquí por ahora. Ernesto, Sí, sí.
Mira, la lámina anterior, ahí te das cuenta que en rojo en hebreo dice Tamar. Sí, En ahí el voy a texto llegar, más, ahí quería justamente, llegar, ahí quería llegar luego de examinar la próxima mención. no me adelanto entonces. Ok, ok, gracias. A ver, básicamente tenemos la otra mención, que es la mención de Segunda de Crónicas 8, de 3 al 6, no lo vamos a leer completo, es un poco más extenso que la primera. Resaltamos el versículo 8, 4 en este caso, y leemos, dice desde el 3, después marchó Salomón contra Hamat de Soba y la tomó, y edificó a Tadmor, nuevamente en el desierto, y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Hamat. Y luego, bueno, menciona las otras ciudades que reedificó que también tienen paralelos, un paralelismo con el texto anterior. Ahora bien, como bien tú apuntabas, Carla, y ese es el detalle interesante, en nuestras Biblias en castellano, o por lo menos en la versión que estamos viendo, la más difundida, la Reina Valera revisada del 60, si se fijan, los amigos y las amigas, vemos Tadmor en ambas menciones, tanto en Reyes como en Crónicas. Pero como bien apuntaba Carla, tiene muy buen agudo sentido de la percepción. En el hebreo vamos a ampliar un poquito ahí, se ve un Sí, poco mejor, ¿verdad? sí. Perfecto. Como vemos en el texto hebreo, y por eso es tan importante el conocimiento de los idiomas originales, eso yo sé que en los videos anteriores que has grabado con otros conferencistas y profesores lo has resaltado una y otra vez. Bueno, yo vuelvo a resaltarlo y vuelvo a exhortar a los amigos y las amigas que nos acompañan a que es bien importante conocer los idiomas originales. O por lo menos, si no tenemos un conocimiento básico, nociones de los idiomas originales, poder contrastar varias versiones de la Biblia en este caso, poder contrastar varias versiones para tener un mejor sentido de lo que expresaba el texto original. Pues bien, como bien apuntaba Carla, ahí aparece en vez de Tadmor, aparece Tamar, literalmente, como vemos ahí, es decir, Beet Tamar y A Tamar. Es decir, sería en el texto en español, sería Iatamar en vez de Iatatmor en este caso. En el caso de Crónicas, disculpen, en el caso de Crónicas 8.3, sí podemos ver claramente que aparece una Dalet ahí en medio. ¿Se puede ver, Carla, ahí? Ajá, sí. Perfecto. Podemos ver una Dalet en el medio bien explícita, en el medio intermedia, que sí se puede, que sí permite la lectura Tatmor, en este caso Etatmor, Atamor, en el desierto. Ahora bien, esta diferencia de términos en el hebreo original, no en la versión en español, yo les pido ahora a los que nos ven que se abstraigan un poco de la versión en español y nos concentremos en el hebreo. Esta variante textual entre el texto de Reyes con Tamar y el texto de Crónicas con Tadmor ha hecho pensar a muchos biblistas y a muchos estudiosos que no se refiere el texto de Reyes a Tadmor, es decir, no se refiere a Palmira, a la ciudad, al centro urbanístico del desierto sirio del cual hemos hablado y el cual hemos mencionado su historia sintéticamente, es decir, hablando, sino que se refiere más bien a Tamar, una población de Judá que está al sudeste del antiguo reino judaíta, es decir, del antiguo reino de Judá. Aquí vemos las dos menciones en Ezequiel, nuevamente en la Reina Valera del 60, del lado meridional hacia el sur, desde Tamar, en este caso, hasta las aguas de las rencillas, y luego en Ezequiel 48, 28, será el límite desde Tamar hasta las aguas de las rencillas. Aquí está hablando de los límites de la nueva tierra, es decir, cuando Israel sea redimido. Son límites ideales, ¿no? De la posesión de la tierra prometida en este caso, y señala como límite oriental, en este caso uno de los límites orientales, señala esta pequeña población llamada Tamar, una población del reino de Judá, que si lo vemos aquí en el mapa, no sé si la podemos ver ahí,
Sí. Perfecto. Está justo abajo, es decir, justo debajo del Mar Muerto, en este caso, y por supuesto al sudeste de lo que sería el antiguo reino judaíta o el reino de Judá. Esta es una posible explicación. Por eso hay traducciones alternativas de Primera de Reyes 9:17, como podemos ver aquí en pantalla. Por ejemplo, Dios habla hoy, dice que Salomón edificó a Baalat y Tamar, ya no Tatmor, sino Tamar, en el desierto de Judá, ya no en el desierto de Siria, en el desierto de Soba, arriba, sino en el desierto de Judá como tal. También, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, y Baalat y Tadmor en el desierto, pero dice en la tierra de Judá, es decir, vuelve a poner Tadmor, y ahora veremos por qué, pero le agrega, ahí en cursivas, le agrega la tierra de Judá para señalar que propiamente está dentro de ese marco geográfico. Y tenemos por último la Biblia de Jerusalén que dice Baalat y Tamar, ahí rectifica nuevamente en el texto de Reyes, en el desierto del país. Esto del país también es una traducción alternativa para hablar de la tierra en este caso. Porque, por supuesto, no es lo mismo en la construcción en el hebreo, tierra del desierto que el desierto de la tierra. No sé si se entiende eso, Carla. Sí, sí. Eh, no es lo mismo, es decir, que edificó Tamar o Tadmor en la tierra del desierto, lo cual nos estaría diciendo un marco geográfico un poco indeterminado, un marco geográfico ambiguo. Puede ser cualquier desierto, puede ser el desierto del Negev abajo, puede ser el desierto propiamente de Siria, donde está Tadmor o Palmira, pero no es lo mismo decir que el desierto de la tierra. Cuando Claro. uno dice el desierto de la tierra, ya uno está hablando de un marco geográfico más específico, más cerrado, más determinado. Y por eso prefieren algunas versiones en español decir de la tierra de Judá o el desierto del país, hablando, suscribiéndolo al marco más específico de Judá. Ahora bien, la construcción que se utiliza en la construcción gramatical, disculpen, que se utiliza en 9:18, Reyes 9:18, como pueden ver aquí, es Bamidbar Baaretz. Es decir, estamos En el hablando, desierto de la Bamidbar tierra. Baaretz sería en el desierto, en la tierra. Está claro ahí. Está bien, bien claro. Ambos sustantivos están determinados. Tanto desierto, tanto la tierra. Ambos tienen la preposición be en este caso, la Y el preposición artículo. que tiene el artículo determinado, exactamente en este caso, con la duplicación de la primera consonante, en el caso de Midbar. Y bueno, la gutural no se puede duplicar en el caso de Aretz abajo, pero está claramente determinado ambos. Es decir, sería en el desierto, en la tierra. Eh, Básicamente, Baalat y Atamar en el desierto, en la tierra. Esa es la traducción más literal. Si queremos una equivalencia formal, si queremos una traducción literal del texto, verterlo del hebreo al español, eso es lo que tenemos en la construcción gramatical. En el desierto, en la tierra. Por eso Ahora acá, bien, bueno, sí, sí, cómo no. sí, Te escucho. justo en la aplicación que yo uso del texto masorético, Primera de Reyes 9:18, después de decir Tamar, tienen corchetes Tadmor, porque hace directamente la relación con Tadmor. Bueno, te diré por qué ahora. Ahora te diré por qué. A ver, ese es el debate. Este es el debate precisamente. Es decir, ¿a qué hace referencia esa Tamar de Reyes? ¿Hace referencia a la población pequeña, al villorio, a la villa de Tamar judaíta? ¿O hace referencia a la Tadmor del desierto de Siria? Ese es el debate y esa es la situación problemática, ¿no? En este caso. Bien, ¿qué supone que fuera Tadmor? Aquí vemos en pantalla una reconstrucción de el reino que se le atribuye a Salomón en la Biblia. Podemos ver un poco más resaltado en rojo las posesiones fenicias ahí de Irán, ¿verdad? Y podemos ver en naranja lo que se le atribuye a Salomón
en la Biblia. Como vemos, parte desde muy abajo, desde Edom, desde Elat, desde todo este territorio, hasta el propio río Éufrates. Y si se fijan, Tadmor, está bien subrayado aquí con la flecha y círculo, estaría representando uno de los extremos más orientales de las posesiones atribuidas a Salomón, al reino unificado, el famoso reino unificado, sobre el cual hay un gran debate en arqueología bíblica, del cual vamos a hablar a continuación. Eso es lo que supondría si dijese Tadmor. Ya vimos lo que supondría si dijese Tamar. Y bueno, vamos a presentar al final dos posibles explicaciones, ¿no? A esta situación problemática, ¿no? Por otra parte, 3 versículos antes, en Primera Reyes 9:15, aparece uno de los versículos más conflictivos y más problemáticos, y los que sepan de arqueología bíblica, que nos estén viendo, lo sabrán, los que tengan un pequeño bagaje de arqueología bíblica, precisamente en la época de la llamada Iron Age, es decir, de la edad del hierro, sabrán que este es uno de los versículos más conflictivos de la escritura, donde dice: esta es la razón del alego del impuesto que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Yahvé y su propia casa, y Milo y el muro de Jerusalén, y Hazor, Megiddo y Geser o Geser, en este caso. Esas 3 ciudades están en el centro de un debate bien grande que involucra también a Palmira. ¿Por qué? Porque estas 3 ciudades están en el centro del debate de si hubo o no un reino unificado en Israel en el siglo X antes de Cristo. Los arqueólogos están divididos en este caso desde la década del 50 y hasta la actualidad, porque desde la década del 50 hubo una propuesta bien fructífera, propuesta por el arqueólogo israelí Yigael Yadin, que decía que Hazor, Megiddo y Geser en el siglo X encontró él buenas evidencias, según planteaba Yadin en aquel momento, de que fueron fortificadas de la misma manera que decía el texto bíblico. Y una de las evidencias principales que presentó son las famosas puertas de 6 cámaras, six chambers en inglés, las famosas puertas de 6 cámaras que están presentes tanto en Megiddo como en Hazor como en Geser. Posteriormente, el famoso arqueólogo Israel Finkelstein, que es muy, muy famoso en la actualidad, sí, en la década de los 90, intentó derribar, echar por tierra este planteamiento tan sólido, o que se había mantenido tan sólido, de Yadin, aduciendo por sus propias excavaciones en Megiddo que las puertas, que en efecto existían, y no solo existían las puertas de 6 cámaras, también existía lo que se llama un muro con casamata, que es muy propio de las construcciones judías, no se aprecian en otras ciudades del Levante, en las ciudades cananeas, no se aprecian, en las ciudades fenicias no se aprecian, pero en las ciudades hebreas, en las ciudades israelitas sí se aprecia este muro con casamata. Pues bien, Finkelstein, disculpen, propuso que estas puertas no debían ser datadas en un supuesto reino unificado, y que el reino unificado como tal no existió, sino que fue un hecho legitimador, un mito legitimador de la monarquía judaíta para exaltar las figuras míticas de David, Salomón y demás, y poder legitimarse por encima de la dinastía omrida, en este caso fundada por Omri, ¿verdad? En el siglo IX antes de Cristo. Ahora bien, ¿qué sucede? Que, bueno, aquí vemos algunas imágenes in situ de las puertas de 6 cámaras. El debate hoy día, estimada Carla y amigos que nos acompañan, continúa abierto, porque fue reabierto por Amihai Mazar hace solamente una década. De hecho, ellos ambos, Israel Finkelstein y Amihai Mazar, son los responsables del famoso libro The Quest for the Historical Israel, donde vuelven acometen nuevamente con evidencias de ambos bandos de si existió o no este reino unificado. ¿Por qué todo este preámbulo? Porque si existió el reino unificado, entonces la mención a Tadmor es correcta, pero si no existió el reino unificado, entonces claramente nos decantamos por el Villorio, por la villa Tamar,
en este caso en Judá. Y el relato de Crónicas sería un relato puramente imaginativo. Ahora bien, yo quería traer a colación qué sabemos realmente del reino unificado. En primer lugar, que bueno, David es aceptado hoy día ampliamente como un personaje histórico. Luego de descubrirse la famosa estela de Tel Dan, no voy a abundar en esto para no salirnos del tema. Aquí vemos algunas de las principales, disculpen, informaciones relativas a la estela de Tel Dan, donde se menciona extrabíblicamente la casa del rey David. Podemos ver aquí la mención subrayado en rojo, Bet David, es la estela de Hazael de Damasco. David, un personaje prominente, porque si no, no se mencionara por nombre, en contraste con el rey de Israel, es decir, no se dice rey de Judá, sino que se dice casa de David, y no es lo mismo que la propia Biblia diga casa de David, a que tus enemigos, en este caso Hazael, arameo, mencione a David. Eso le da una prominencia histórica importante. Por otra parte, una muestra tomada de las propias excavaciones de Megiddo, esto es muy reciente, porque lo pude ver en un curso que tomé, bueno, el que mencionaste, de la Universidad Bar Ilan en Israel. El arqueólogo que estaba a cargo del curso es un famoso arqueólogo, Aren Meyer. Él entrevistó tanto a Mihai Mazar como a Filkenstein, y se aportaron algunas evidencias, de las cuales la que me pareció más importante fueron algunas muestras de radiocarbono, de ellas 3 dataciones, de las cuales algunas, porque en total son 5, pero 3 de ellas, 2 apuntan al siglo noveno, y 3 de las 5, disculpen, apuntan al siglo décimo. Y bueno, yo puse la frase de Amihai Mazar al final aquí, que en inglés dice que las muestras de radiocarbono, voy a intentar traducir, te cuentan ambas historias. Uno puede elegir. Si tú quieres ubicarlo en el siglo décimo, lo puedes poner en el siglo décimo. Si tú quieres ponerlo en el siglo noveno, lo puedes poner en el siglo noveno. Es decir, en breves palabras, el debate continúa abierto sobre si hubo o no una monarquía unificada desde el punto de vista arqueológico. Pero bien, aterrizando entonces nuevamente a nuestras menciones explícitas de Tadmor, de Palmira. Yo veo, Carla, 2 explicaciones posibles a lo que sucedió. Y voy a presentar las 2 variantes, las 2 posibilidades con las que nuestra audiencia puede estar de acuerdo según lo encuentre más convincente, ¿no? En este caso. En primer lugar, podría tratarse de una reescritura imaginativa del cronista. Es decir, que el autor de crónicas, que se llama, dentro de los estudios bíblicos, se le llama el cronista, reescribió el pasaje de Primera de Reyes 9:18, teniendo en cuenta la hipótesis de que no existió un reino unificado de Filkenstein, es decir, si no existió este reino unificado, o que no tuvo las dimensiones que la Biblia le atribuye. Esta puede ser una primera posibilidad. Es decir, que es una reescritura imaginativa para legitimar la casa judaíta, para legitimar esta casa de Ezequías, esta casa de Josías, que tuvo una gran centralización también el culto a Yahvé y todo lo que sabemos que sucedió. Puede ser esta posibilidad, o también puede ser una posibilidad alternativa, y es que el cronista conocía una tradición oral o escrita, disculpen, y que fue insertada por él a propósito de la frase que ya vimos, es decir, de la frase que aparece en Reyes, que dice Beet Tamar, Bamidbar Baaretz. Al ver esa mención, Tamar, teniendo en cuenta el número de fuentes que tenemos, que el propio cronista hace referencia para la elaboración de su propio texto, y teniendo en cuenta que en la mención de Reyes no se menciona el episodio de la toma de Hamat Sobá por Salomón, podemos creer o pensar que el cronista conocía de un episodio de una toma o una supuesta toma de Salomón de este territorio, y entonces también Tadmor cayó bajo esa zona de influencia de las ciudades que tomó Salomón. Podemos argumentar esta hipótesis con las siguientes propuestas, ¿no? Por las fuentes que ya mencionábamos, aquí vemos en pantalla todas estas fuentes que menciona el cronista y que no son mencionadas en Reyes, son una serie de libros que no han llegado a nuestros días,
Mira, se me fue una R ahí en Crónicas, Sí. no es Cónicas, es Crónicas del rey David, disculpen. Los libros de los reyes de Judá e Israel, libros de los reyes de Israel propiamente, comentarios del libro de los reyes, son diferentes fuentes que no han sobrevivido, pero que el cronista conocía y pudo insertar. Entonces, pudo haber una tradición que claramente no podemos asegurar desde el punto de vista histórico y arqueológico, porque para eso necesitaríamos excavaciones en Palmira, en Tadmor, de los estratos, a ver si hubo algún estrato de destrucción en el siglo X y demás. Lo otro que te puedo señalar, Carla, es que en la Septuaginta, el texto de la Septuaginta parece apoyar esta tradición de que hubo una toma de Salomón de esta región de Siria o del reino arameo de Sobá, en este caso, y que también tomó Tadmor. ¿Por qué lo digo? Porque a pesar de que en el texto de la Septuaginta, el texto de Reyes, está omitido, eso fue una cosa que yo dije, anda, tremendo. Cuando lo fui a buscar, vi que estaba omitido completamente desde el versículo 14 hasta el versículo 26. Pero bueno, tenemos la dicha de contar con algunas versiones alternativas del texto griego, tanto en Orígenes como en Luciano. Y ambas versiones alternativas apuntan hacia Tadmor en griego. Por ejemplo, aquí lo tengo anotado. Por ejemplo, Orígenes menciona una Iethermath y Luciano menciona una Thotmor, es decir, muy parecida a la raíz Tadmor en griego, empieza con cita, pero bueno, es la raíz muy parecida. Las equivalencias del arameo o del hebreo al griego siempre sufren algún tipo de cambio, ya sea vocálico o consonántico. Es interesante decir que, bueno, la versión del texto griego de Orígenes también lo pone así, en el desierto, en la tierra, pero aparece esta alternativa que apunta hacia Tadmor. Concluyendo todo esto, porque bueno, imagino que sería bueno concluir en este sentido toda la problemática de la mención de Tamar o Tadmor. ¿De qué está hablando el texto bíblico? ¿Está hablando del Villorio o está hablando de la ciudad legendaria de Palmira? Bueno, ya te digo, Carla, pueden ser ambas posibilidades. Como te decía, pueden ser ambas posibilidades. La segunda, a mí me parece también bastante plausible, dado que este tipo de cosas sucedían. Por ejemplo, tenemos el clásico ejemplo de Jueces 18:30, donde, no sé si lo recordarás, donde el nombre de Moisés es cambiado por Manasés, eso es muy clásico, muy famoso. El nombre de Moshe es cambiado por Menashe, por un escriba, porque tenía una incomodidad teológica en este caso, no podía ver a Moisés asociado con deidades falsas, con un ídolo de talla, en este caso, y entonces eso lo sustituyó nada más que con agregar una nun, aprovechando la mención de Moshe, agregando una nun, simplemente ya cambió para un rey idólatra, es decir, para mencionar un rey idólatra. Para mí esto también pudo pasar con el cronista, es decir, él tiene el texto de Reyes, el texto base de Reyes, tiene todas estas otras fuentes con tradiciones orales y escritas. Recuerden que el cronista escribe en la época exílica o post-exílica, y entonces a propósito de la mención de Tamar, él introduce Tadmor y el episodio de la toma de Hamat de Soba, que no aparece en Reyes. Es decir, sería agrandar el texto, sería agregar ahí todo un texto, un episodio nuevo, aprovechando la mención de Tamar en este caso. Sería brevemente la hipótesis así. ¿Sí, como Carla? Sí, con lo que mencionas también, sucede algo similar en Jueces, o sea, en Josué, no Jueces, Josué, cuando se menciona que Josué quema la ciudad de Hazor. Hazor fue quemada, se ve, según la arqueología, que hubo un incendio en esa ciudad, pero no fue directamente este personaje literario Josué, porque no hay ninguna evidencia de la existencia como personaje histórico de Josué, pero sí, al parecer, como tradición oral, se conoció lo que pasó en la ciudad de Hazor con ese incendio. Entiendo. Exacto. En el caso de Primera de Reyes y la mención de Tamar, lo que sería una interpolación, es decir,
sería un agrego o quizás no una interpolación, porque no es el mismo texto. Ese no sería el término correcto. Sería más bien una reescritura, sería una redacción nueva del texto, añadiendo más elementos a partir de una tradición oral o escrita, no sabemos, Claro. que ya se conocía y que circulaba en el tiempo exílico o post-exílico cuando escribió el cronista en este caso. Pero bueno, lo que sí sabemos es que probablemente el texto sí esté apuntando a Tadmor, explícitamente en Crónicas y implícitamente en Reyes. Por eso es que en Corchetes aparece Tadmor en tu texto masorético, porque precisamente hay una hipótesis de que puede estar aludiendo no a Tamar en el sentido del Villorio del sudeste del reino de Judá, sino a Tadmor en el desierto sirio, es decir, a la Palmira que históricamente se conoce. Antes de salir del tema, se me había olvidado porque no lo puse en la presentación, pero sí lo tengo aquí en mi copia de Josefo. Josefo, mi copia física de Josefo, es interesante que Josefo dice en Antigüedades, lo estoy leyendo en la versión de Paul L. Mayer, una versión compendiada muy buena, la recomiendo porque es para los que se introducen en la lectura de Josefo. Josefo, bueno, este clásico historiador judío romano, dice, Salomón construyó torres en las murallas alrededor de Jerusalén para fortificarla. También construyó o reconstruyó un número de ciudades fuertes, Hazor, Megiddo y Geser, menciona esta tríada famosa, y fundó otras, fíjate cómo dice, y fundó otras, incluyendo Tadmor Palmira, que tenía manantiales y pozos en el desierto de la Siria superior. Es decir, que Josefo no solo utiliza esta fuente de reyes o las tradiciones orales que él tenía, le agrega muchas tradiciones orales. Sabemos que Josefo conocía muchas tradiciones orales y las agregó en antigüedades de los judíos. Josefo sí apunta a Tadmor, sí apunta a Palmira, de hecho menciona los manantiales, ya habíamos mencionado el manantial de Efka, y pozos en el desierto de la Siria superior. Josefo no solo se contenta con decir Hamidbar, con decir en el desierto, ¿verdad? Él sí menciona específicamente un marco geográfico determinado, en este caso la Siria superior. Era un dato curioso que quería aportar antes de salir de esta problemática. Ajá. Ahora, el segundo punto de contacto que vamos a ver rapidito, porque es bien pequeño, entre Palmira, entre Tadmor y la Biblia, tiene que ver con el arameo medio, porque el arameo, todos sabemos que fue una lengua franca a raíz de ser una lengua muy fácil para el intercambio comercial, el intercambio diplomático, en la sucesión de imperios en el Oriente Próximo, en la Mesopotamia. En Palmira se habló una forma de arameo. Nosotros clasificamos, es decir, los estudiosos en arameo clasifican el arameo medio partiendo desde el 200 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. Esta es la clásica clasificación o categorización de Fitzmyer cuando hizo esta clasificación de arameo medio. En particular, el arameo medio, disculpa, de Palmira, sería el arameo medio oriental, que es el mismo que comprende el siríaco. ¿Qué sucede? Que el arameo medio convivió, disculpen, bueno, aquí vemos en pantalla el alfabeto palmireno con algunos datos sobre su desciframiento en 1754 por Barthélemy, ese famoso lingüista y arqueólogo francés. Vemos las letras, aquí vemos este es el original de Barthélemy, este es el original, aquí lo podemos ver claramente y su comparación con el hebreo y con el griego. Bien, podemos decir que el arameo palmireno convivió con el arameo, sabemos que los aramaísmos espontáneos que aparecen en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, ese famoso Talita Kum, por ejemplo, de Marcos 5:41, o el famoso Elogi, Lema Sabactani, de Marcos 15:33,
nos permiten saber, además de los elementos histórico-culturales, que el idioma cotidiano de Jesús fue el arameo. Entonces, este arameo convivió con el arameo de Palmira. Mientras Jesús vivía y mientras los apóstoles vivieron, el arameo que hablaban cotidianamente y el arameo, por ejemplo, en el que se redactaron los primeros escritos del Nuevo Testamento, por supuesto, las primeras fuentes, no los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, sino las primeras fuentes escritas de donde partieron estos libros, este arameo entra dentro del arameo medio, lo que sería un arameo medio occidental en este caso. El arameo palmireno sería un arameo medio oriental, pero fueron arameos que convivieron y es importante porque ambos pueden ser reconstruidos y ambos son interdependientes uno al otro a la hora de reconstruirse. Y eso es otro punto de contacto. El último punto de contacto interesante con la Biblia que vamos a ver, yo sé que es uno de los que más tú querías llegar, Carla, me imagino, por tu interés en los Baalín, en el fenómeno sociohistórico de los Baalín, en este caso. Sabemos que las ciudades semíticas, e incluso más allá de las ciudades semíticas, las camitosemíticas, también Mesopotamia en algún sentido, y más allá también luego con el Imperio Romano, y fue influenciado por este fenómeno sociohistórico, socio-religioso de los Baalín. Es decir, una serie de deidades principales en las ciudades que tenían como epíteto este sustantivo originario que es Baal, el término Baal, que en muchas raíces de idiomas semíticos significa dueño, propietario, significa señor, significa esposo. Pero luego el epíteto, al pasar el tiempo, y esto es un fenómeno en fenomenología de las religiones, el nombre de la deidad se vuelve tabú, se vuelve impronunciable, y entonces el epíteto pasa a ser el que se pronuncia como nombre. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con Adad, con la deidad Adad, que se le denominaba Baal igual, y luego dejó de pronunciarse en algunos contextos geográficos el nombre Adad, porque se convirtió el nombre en tabú, y el epíteto Baal pasó a ser el nombre propiamente dicho de la deidad. También hay algunos expertos que dicen que eso fue lo que aconteció en Ugarit, pero bueno, no hay una evidencia tan sólida como en otros marcos geográficos. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos entonces. En primer lugar tenemos en el caso de la figura de la izquierda, esa conocida, esa clásica estela de Baal encontrada en Ugarit, donde vemos al dios con el trueno, una iconografía muy particular, donde se les relaciona además con elementos de la vegetación. En la figura derecha, por su parte, tenemos el Baal, Baal Hamón, más popular en Fenicia. Esta estatua en particular se encontró en la Tunisia romana, es decir, lo que sería la región de Túnez. Y entonces en el centro, finalmente tenemos el templo, el gran templo de Bel, o el templo de Baal también. Vamos a explicar ahora por qué las dos denominaciones para el mismo dios, o Bol en Palmira. Este es el templo de Bel en Palmira, que a pesar de haber sufrido algunas agresiones por parte del autodenominado Estado Islámico, aún permanece en pie. No sucedía lo mismo con el caso del templo de Baal Chamín. Y es una particularidad especial señalada por los eruditos en estudios palmirenos, en especial que ya mencionamos, Gaulikowski, que en Palmira convivieron estos dos Baales como deidades supremas. Es decir, tanto Bol, que también se le llamó posteriormente Bel, como Baal Chamín, ambos cultos convivieron como deidades supremas de la ciudad de Palmira, de la ciudad de Tadmor. Aquí en la próxima imagen vemos una representación muy famosa que se encuentra en el Museo del Louvre. Estamos hablando de la tríada divina, la conocida como la tríada divina de Palmira. En este caso, la representación principal, la figura central, es la de Baal Chamín. Los expertos lo reconocen porque porta un cálato, es decir, un sombrero que está relacionado con la fertilidad, con las frutas, con la abundancia, y es muy distintivo de este dios principal. Y siempre se le asocia
a dos dioses que tienen casi una condición gemelar en este caso, y el de la izquierda que vemos aquí sería conocido en la cultura palmirena como Aglibol y sería representado como el dios de la luna, de la parte de la tríada que se encarga básicamente de este astro, del astro lunar. Por eso en el halo se le representa con una luna creciente, como vemos en la imagen. Por su parte, el dios de la derecha, en este caso, sería Malach Bel, es decir, el mensajero de Bel, es la misma palabra, en la raíz semítica Malach, mensajero, enviado, en este caso, y es la deidad solar de la tríada. También se le ha llamado Yargibol en otras inscripciones, pero cuando se le asocia a Baal Chamín, por lo general siempre se le denomina Malach Bel. Como pueden ver, tienen una indumentaria bien militarizada, bien influenciada por el Imperio Romano. Recuerden que Palmira estaba bajo el control romano, era Civitas Libera desde el 129 después de Cristo. Bueno, aquí tenemos las informaciones básicas de la tríada divina, lo que he ido describiendo. Podemos ver el cálathos, el cálato de Baal Chamín en el centro y las dos deidades principales. Se han encontrado muchas inscripciones en arameo palmireno e inscripciones bilingües también, donde a veces no aparece la figura de Baal Chamín, la figura central, pero sí aparecen tanto Malach Bel como Aglibol en este caso. Aparecen las dos deidades bien representadas. Es bueno agregar que los arqueros palmirenos fueron muy usados por las tropas romanas como tropas muy eficaces, y por donde quiera que fueron estos arqueros palmirenos, sobre todo el norte de África y la propia Roma, se han encontrado inscripciones votivas tanto a Aglibol como a Malach Bel en este caso. Bueno, pasamos a la próxima. La pregunta entonces sería, ¿cuál era el Baal de Tadmor Palmira? O un poco más específicamente, ¿cuál era el Baal originario de Tadmor Palmira? Porque ya vimos que coexistían, convivían estos dos Baales. Bueno, en opinión de los expertos, el Baal original o originario de Palmira era Bol. En la opinión específica también de Gaulikowski, que lo hemos mencionado extensamente en toda la presentación, hubo una contracción, hubo un proceso de evolución del término desde el Baal semítico al que estamos acostumbrados, ¿verdad? Esa pronunciación que significa dueño, señor, amo, esposo, hoy todavía tiene el rango semántico de esposo en algunos idiomas semíticos, pasó a Baal y luego se contrajo aún más a Bol, porque él señala, subraya, que en el semítico noroccidental hay un fenómeno frecuente en que la vocal A pasa a la vocal O. Entonces, el Baal original y originario de Palmira o de Tadmor sería Bol. Es interesante subrayar que durante la influencia del periodo helenístico sobre Palmira, sobre todo la influencia geopolítica del imperio seleucida que hemos mencionado con anterioridad, se produce entonces el cambio de nombre a partir de la influencia del culto de Bel Marduk, que es un culto muy antiguo, muy extendido, un culto babilónico, un culto mesopotámico por extensión, y al adoptar el imperio seleucida este culto, sabemos todo el proceso de sincretismo que hubo con los diálogos en todas las regiones en las que se dividió el imperio de Alejandro. Entonces Palmira también sufre este cambio de Bol a Bel, pero los eruditos coinciden en que solo fue un cambio de designación, un cambio de nombre de la deidad, que los atributos de la deidad se mantuvieron, eran los mismos atributos, simplemente se cambió de nombre de Bol a Bel en este caso. Y bueno, cerramos nuestra presentación de los puntos de contacto, esta exploración de los puntos de contacto, con dos curiosidades, vamos a decirla así, que podemos tener en primer lugar desde nuestro patio, desde Hispanoamérica. Y bueno, esta es la pieza del relieve funerario de Palmira que tenemos aquí en La Habana. Es la única pieza con la cual contamos en Hispanoamérica, el único loculus, como mencionaba al principio. Como pueden ver, es una representación de una fallecida, tiene algunos elementos
iconográficos bien convencionales, la pose pudicitia en su mano derecha en este caso, y en la mano izquierda tiene el uso y la rueca, los símbolos de la condición doméstica. Y bueno, en la parte superior derecha de la losa, en este caso de piedra serpentina, aparece una inscripción que es el epitafio de la fallecida. Y en esta inscripción, que puede datarse del año 100 al 155 después de Cristo, tenemos la curiosidad y la particularidad que nos da una evidencia de por qué la deidad original de Palmira, el Baal original de Palmira, era Bol. Y es porque precisamente, como podemos notar aquí, no sé si puedes ver ahí, Carla, la inscripción, más o menos. Sí, sí, Ernesto, sí se puede ver. ¿Puede ver? Ah, perfecto. No se distinguen muy bien los caracteres por que la piedra tiene es decir, es muy lustrosa, es la piedra serpentina, brilla mucho, y no se distinguen mucho, pero se puede ver los que tienen cierto conocimiento Veo una de ave. los idiomas científicos, pueden distinguir algunas consonantes, por ejemplo, quizás la shin la pueden distinguir una lamet, pueden distinguir una mem, una La alef. Aleph. Ajá. Sí, Exactamente, esa alef final, muy bien. Hay otras letras que son muy propias del alfabeto del arameo palmireno que quizás sí no la pueden distinguir. Hay otras ligaturas, por ejemplo, aquí podemos ver una ligadura bet baf, en este caso. Aquí podemos ver otra ligatura. Y si afinan un poco la vista, usan un poco la vista, podrán ver que al final, en el recuadro este que hemos resaltado aquí, aparece claramente identificado el nombre Bol, con todas las letras. De hecho, es fácil, a los que tengan un bagaje de idiomas semíticos, pueden ver la consonante Bet, la consonante Baf, en este caso, haciendo de madres lecciones, es decir, para poder sonar como vocal, en este caso O, y la lamet se ve clarita. Exactamente, la lamet final. Aquí hay una ligadura que es muy característica, como podemos ver, de las inscripciones epigráficas palmirenas, y nuevamente una inscripción desde La Habana, es decir, desde nuestro patio, desde Hispanoamérica misma, nos puede testimoniar cómo en la onomástica palmirena pervivió el nombre Bol, porque este lóculus se hizo ya cuando Bel se adoraba en Palmira. Esta inscripción se talló, se grabó cuando Bel se adoraba en Palmira. Sin embargo, los nombres seguían manteniendo la antigua designación, el antiguo nombre de la deidad. En este caso es un elemento teofórico, forma parte del nombre Taibol, que es el patrónimo del esposo de la fallecida en este caso. Pero bueno, aquí lo pueden ver. Y la segunda curiosidad con la que cierro la presentación es que en los primeros siglos de la era cristiana en Palmira se dio un fenómeno socioreligioso muy interesante, y es que se empezó a adorar a un dios anónimo, a un dios desconocido. Y esto se viene a unir al fenómeno socioreligioso que también se expresó en buena parte del mundo greco-romano, de la adoración al Dios no conocido, lo cual hay un fragmento en la escritura, en Hechos 17:23, no sé si recordarás ese fragmento exactamente, de Pablo en Atenas, donde él menciona una inscripción que vio en un templo, ton agnoston, o referente al agnostos theos, en este caso el Dios desconocido. Y también este culto a un Dios anónimo, un Dios desconocido, se va a expresar en Palmira. Aquí yo pongo un ejemplo que, aunque no es palmireno, es un ejemplo de una inscripción que tenemos latina, en este caso, que dice si al dios y a la diosa, es decir, apelando a lo desconocido. En el caso de las inscripciones en arameo palmireno, se introducen con una fórmula votiva, con una fórmula litúrgica bien conocida. Bendito sea su nombre para siempre, pero se deja así a lo desconocido, es decir, comenzó este culto. Algunos expertos en los estudios palmirenos indican que pudo deberse a que se dio un fenómeno, una tendencia hacia el monoteísmo en los primeros siglos de la era cristiana. Ahora, también se asocia a la influencia incluso del judaísmo. Hay quien dice que como Palmira estaba cerca del territorio de Judea, en este caso, la Judea romana,
pudo ser influida hacia el monoteísmo. Hay otros que dicen que no, que sencillamente era de fruto de la piedad particular y se omitía el nombre del Dios y se dejaba hacia lo indefinido. Sea como sea, es un fenómeno bien interesante que se dio en el ocaso de esta civilización, de esta ciudad-estado, que fue Palmira, y que no deja de destacarse. Quería mencionar, como dato también curioso, que en un catálogo que elaboró el estimado doctor Bramanti, a quien has entrevistado, ha sido invitado de lujo tuyo aquí en el programa, él pudo copiar una inscripción en el Museo Británico donde aparecía nuevamente este fenómeno del Dios desconocido, y tuvo ese honor de copiar una inscripción al Dios desconocido en Palmira. Fue un gran honor que tuvo el doctor Bramanti. Él me compartió el artículo, me dio ese privilegio y me sentí muy sorprendido de que nuevamente apareciera este fenómeno y una inscripción nueva sobre el fenómeno del Dios anónimo en Palmira. Y bueno, así estamos cerrando entonces la presentación, Carla. Espero que haya sido de tu agrado y del agrado de los amigos y amigas que nos han acompañado en este viaje por la ciudad-estado de Palmira. Entonces, con todos los inconvenientes, contra viento y marea, esta presentación de verdad, Ernesto, que ha sido hermosa, maravillosa. ¿De qué manera me has podido acercar, y a todos los amigos que luego verán este video, a Palmira, a esos detalles que no son muy populares? A mí me fascina todo lo que es arqueología de Siria, porque Siria realmente está muy enriquecida en arqueología y en historia antigua. Por lo mismo tiene tantos patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO, excepto Ugarit, que está en lista de espera. Pero me fascina. Así que haber conocido esta experiencia contigo, haber participado contigo en esta presentación y que nos enseñe todos estos detalles de Palmira, para mí ha sido enriquecedor. Esperamos que los amigos a través de YouTube nos dejen sus comentarios, le den like a este video y nos ayuden a compartirlo, porque vemos que en todo lo que podemos mencionar de historia antigua siempre hay una conexión con la Biblia, y eso es lo maravilloso. Así es, así es. Nada, muchísimas gracias a ti por la invitación, estimada Carla, de verdad. Ha sido un placer y un privilegio compartir algo, aunque sea, como te decía al principio, un granito de arena a la divulgación histórica, y más si tiene que ver con ese mundo maravilloso que es la Biblia también. Muchas gracias. Gracias a ti, Ernesto, y gracias a los amigos que luego van a ver este video en diferido. Espero que lo disfruten tanto como yo, porque este día de verdad me lo he pasado muy bien contigo. Ha sido de mucho aprendizaje. Igualmente. Gracias, un abrazo virtual. Adiós.